Mi nombre es Caterine Grajales y me encuentro en compañía de mi compañera Andrea Orjuela. Buenos días, queridos oyentes, bienvenidos a una nueva emisión del noticiero Melodía Estéreo. Hoy nos encontramos con grandes sorpresas que hemos preparado, espero les guste. El día de hoy hablaremos sobre el tema de NIF para pymes, un tema muy importante que debemos abordar. En esta mañana nos acompaña la señora Tracy León, la cual muy amablemente nos hablará un poco sobre el tema de NIF para pymes. Señora Tracy León, buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarme a su noticiero. Señora Tracy, para nosotros es un gusto tenerla en nuestro noticiero Melodía Estéreo. Nosotros queremos hablar con usted del tema de NIF para pymes, ya que sabemos que usted se encuentra trabajando en una empresa que maneja este tipo de temas. Claro, con mucho gusto. Señora Tracy León, ¿cómo fue el proceso de implementación en su empresa para pertenecer al grupo 2 llamado NIF para pymes? Para el proceso de implementación de NIF en técnica y proyectos S.A., primero hay que contextualizar la empresa cuál era. La empresa es una empresa sucursal española, la cual la matriz aplica NIF plenas de acuerdo al decreto que tienen en España para la aplicación de las normas internacionales de contabilidad. Lo que nosotros hicimos fue primero evaluar las condiciones del decreto 2784 de 2012 en materia de activos e de ingresos. Nosotros no cumplíamos ninguno de los dos requisitos, ni en materia de ingresos ni de activos, pero cumplíamos el único requisito, que éramos una empresa que nuestra matriz aplicaba NIF plenas. Como teníamos esa dualidad, nosotros fuimos una de las primeras empresas en las cuales se le preguntó al Consejo Técnico de la Contaduría si se tenía esa condición que debíamos hacer. Lo que nos contestó el Consejo Técnico de la Contaduría en el concepto 10 del 2017 fue que efectivamente nosotros debíamos era priorizar el nivel de ingresos y el nivel de activos de la compañía para clasificarla, y por tanto nosotros teníamos que pertenecer al grupo 2. Hicimos la evaluación de política contable como primera medida, porque eso es lo fundamental, porque va a ser el mapa de ruta contablemente y financieramente hablando para presentar las cifras y para presentar las transacciones económicas de la compañía. Y esta evaluación se hizo acompañado del grupo de revisoría fiscal y del grupo de contabilidad, y se explicó las políticas contables dentro de la realidad económica de la empresa. Se explicó las políticas contables, qué implicación iban a tener, qué evaluación de la cartera se iba a hacer, qué evaluación de los proveedores, qué iba a pasar con los pasivos y las cuentas por cobrar con casa matriz. Se hizo esta evaluación interdisciplinar y se llegó a unas políticas contables. Esas políticas contables fue la base para la elaboración del estado financiero de apertura y asimismo para estado financiero de transición y para la aplicación plena como tal de las políticas contables que se definieron para la empresa. Ok, señora León, ¿y cuál es el manejo y el método que utilizan en los inventarios en NIF para pymes en su empresa? Nosotros no tuvimos que implementar política de inventarios porque, pues, como te explicaba, nuestra compañía es una empresa de ingeniería y diseño y no maneja ningún tipo de inventarios. Muchos hablaban de que teníamos que tener en cuenta el inventario de obra en el diseño, pero realmente, viendo la ejecución de lo que nosotros hacemos como empresa, no era necesario implementar política de inventarios. Con esto que nos está comentando, ¿cree que tuvieron beneficios con la implementación de las NIF para pymes en su empresa? Si me preguntas si para nosotros trajo utilidad o beneficios la implementación de las normas internacionales de información financiera en la compañía, sí, sí lo obtuvo, ya que nosotros, al ser una empresa de ingeniería y diseño, teníamos a través de acuerdos conjuntos realizábamos todas nuestras operaciones, ya sea a través de consorcios, uniones temporales, joint ventures. Se hacía era difícil determinar si efectivamente ese proyecto estaba dando utilidad o pérdida contablemente hablando, porque podía ser que efectivamente fuera muy rentable o no lo fuera y no lo estábamos evaluando adecuadamente y en el momento asertivo. Entonces, ¿qué se hizo? Nosotros primero tuvimos que delimitar
si era una operación conjunta o si era un negocio conjunto, ese acuerdo que se había establecido entre las partes para llevar a cabo esa obra. Si era una operación conjunta, cómo se iba a reconocer, si era un negocio conjunto, cómo se iba a reconocer y dónde estaba la responsabilidad de cada uno de los consorciados o de cada uno de los partícipes de la unión temporal. Después de esto hubo cambio de contadores, hubo cambio de revisoría fiscal y lo que dio la importancia del marco de ruta fue la política contable, porque daba el criterio específico para reconocer un consorcio o una unión temporal, cómo se debía reconocer, si como una operación conjunta o como un negocio conjunto. Entonces fue beneficioso para nosotros porque primero se evidenciaba claramente si el proyecto daba utilidad o pérdida, y aparte de eso, qué responsabilidad nosotros teníamos frente a ese consorcio, frente a esa unión temporal, y se podía encontrar el pareo también de, fiscalmente hablando, cómo se venía reconociendo y si efectivamente contablemente eso era lo más asertivo para la evaluación financiera de la empresa. Para nosotros sí fue muy beneficioso. Entonces fue un trabajo arduo, pero ha tenido su recompensa y ha sido muy bueno. Con respecto a lo que nos habla la señora Tracy León de negocios conjuntos, queridos oyentes, esto es un acuerdo contractual mediante el cual dos o más partes emprenden una actividad económica que se somete a un control conjunto, y un control conjunto es un acuerdo contractual para compartir el control sobre una entidad económica. Señora León, ¿y cómo reconocen los estados financieros en su empresa basado en las NIF para pymes? ¿Cómo reconocemos los estados financieros en nuestra compañía bajo normas internacionales de contabilidad? Nosotros el balance general, que antes se llamaba así, estado de situación financiera para nosotros ahora, lo reconocemos de acuerdo si la partida es mayor a 360 días o no, tanto en los activos como en los pasivos, ya sea activo corriente o pasivo corriente, activo no corriente, pasivo no corriente. Esa clasificación se sigue utilizando normal, sin ningún inconveniente. Para el estado de resultado integral, nosotros lo clasificamos de acuerdo a función del gasto, es decir, dependiendo de la naturaleza del gasto, lo clasificamos, sea operacional, no operacional, o sea perteneciente al costo de ventas. Para el estado de flujo de efectivo, antes estaba llevando a través del método indirecto, pero nosotros escogimos llevarlo a través del método directo, ya que por casa matriz ellos manejaban una aplicación que se llama el estadillo, que manejaba únicamente por flujo de caja, es decir, se reconocían los gastos hasta el momento en el flujo de caja, y nosotros, para hacer un pareo de la información y fuera la lectura más fácil para la casa matriz, el estado de flujo de efectivo se empezó a llevar a través del método directo. El estado de situación patrimonial no tuvo cambios, únicamente se reconoce la partida de la conversión y el efecto que tuvo de la conversión de los estados financieros bajo NIF, en su momento con la creación del estado financiero de apertura, y pues esos fueron los cambios que nosotros efectuamos, no hubo mayores cambios. ¿Qué nos puede decir sobre el manejo y método que manejan en la cartera de NIF para pymes? Para el reconocimiento de la cartera en técnica y proyectos S.A. TIPSA, lo que se hizo una evaluación de la calidad de nuestros clientes y la cultura de pago que ellos tenían, para el reconocimiento del deterioro de la cartera, cuando nosotros debíamos reconocer un deterioro de esa misma en la temporalidad que nosotros habíamos fijado. Era una cartera muy sana, entonces nosotros no teníamos mayor problema. Para la evaluación del costo amortizado, ese costo amortizado lo que se hizo fue evaluar si nuestra cartera después de 360 días qué pasaba, y si nosotros teníamos que reconocer ese costo amortizado, esa pérdida del reconocimiento del dinero a través del tiempo. Y lo que se hizo fue tomar una tasa muy bajita, que es la tasa de intermediación bancaria, para la evaluación de ese costo amortizado. Otra cosa que nosotros hicimos fue que con la cartera que nosotros teníamos con la casa matriz, teníamos que evaluar efectivamente si nosotros íbamos a reconocer un costo amortizado del dinero en el tiempo para esa cartera. Y pues efectivamente nosotros no teníamos por qué reconocerlo, porque era una cartera muy sana, y esa fue una de las excepciones. Señora León, ya por último quisiera que nos contara las sanciones que podrían ser impuestas para la implementación de NIF para pymes en su empresa. Las sanciones que nos podía poner la Superintendencia de Sociedades es una sanción que va entre 10 y 10.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, los cuales
estaban establecidos dentro de la normatividad de la superintendencia y está amarrada al artículo 58 del Código de Comercio, donde da la obligatoriedad del comerciante, de la empresa, de llevar su contabilidad de acuerdo a las normas contables aceptadas en Colombia. Con la ley 1314 del 2009 nos da la primera parte pues para la implementación de las normas internacionales, nos da la reglamentación de que se debe hacer así de ahora en adelante. Y lo que nosotros hicimos fue hacer estado financiero de apertura 31 de diciembre del 2014, esa fue nuestra fecha de corte, periodo de transición 2015 y aplicación plena 2016 y años siguientes. Entonces esa fue la evaluación que nosotros hicimos y pues obviamente ¿quién le gusta que lo sancionen? A nadie, es mejor cumplir la normatividad en el momento preciso, en el momento que es. Entonces pues no, gracias a Dios nosotros no tuvimos ningún tipo de sanciones por parte de la Superintendencia de Sociedades. Señora Tracy León, le agradecemos mucho por haber aceptado nuestra entrevista en el noticiero Melodía Estéreo y compartir información de mucha importancia con nuestros oyentes. Nos veremos hasta una próxima. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Y claro que sí, nos veremos en una próxima ocasión. Esas fueron las palabras de la señora Tracy. Ya volvemos y vamos a un corte de comerciales. Por otro lado, tenemos una segunda invitada a nuestro noticiero Melodía Estéreo. Señora Laura, buenos días. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bien, muchas gracias. Agradezco su invitación al estudio. Para nosotros es un gusto tenerla acá en nuestro noticiero Melodía Estéreo. Queremos hacer una sesión de preguntas sobre el tema de NIF para pymes. Claro, con mucho gusto les colaboro. Para nuestros oyentes que quieran hacer algún tipo de pregunta a la señora Laura Santana, nuestras líneas de comunicación se encuentran habilitadas. Señora Laura, ¿para usted qué son las NIF? Podemos decir que estamos en un mundo globalizado o en proceso de globalización, por ende, nuestros procesos contables también deben ser globalizados. Es por eso que se da origen a las NIF, que como conocemos en su sigla traduce Normas Internacionales de Información Financiera. Entonces podemos definir las NIF como ese conjunto de normas o parámetros que permiten un buen manejo y presentación de la información financiera de cualquier tipo de empresa. ¿Por qué es importante implementar las NIF en Colombia? ¿Por qué es importante implementar las NIF en Colombia? Colombia debe hacer parte del grupo globalizado, es decir, nos permite incursionar muy fácilmente o más fácilmente en los mercados. Es decir, porque va a ser una forma de analizar la información en cualquier parte del mundo. Vamos a poder hacer parte de comunidades contables de otros países y asimismo entender la información. Pues como conocemos, ya muchos de los países en el mundo implementan este tipo de normas. En Colombia ha sido un proceso que hasta ahora estamos consolidando. Entonces es importante. ¿Y con estos aspectos se han destacado las NIF para pymes? Dentro del gran conjunto de operaciones que se manejan en el término de NIF, hay uno muy importante que es el grupo de las pequeñas y medianas empresas, que como bien sabemos sus volúmenes de información, transacciones y otro tipo de información son diferentes en términos, no hablamos de que sea de carácter contable, sino como les comentaba en el tema, por ejemplo, de volumen. No es lo mismo una empresa grande que maneja mucho volumen de información a una pymes, que digamos que podemos también enfocarlo en el tema de cantidad de personal, de infraestructura. Entonces, por eso hay muchos aspectos que se han destacado en las NIF para el tema de las pequeñas y medianas empresas, porque buscan dar un acople de información. Oyentes, para aclarar un poco más el tema sobre los requisitos para pertenecer al grupo de las NIF para pymes hay que cumplir los siguientes. Primero,
tener activos entre 500 y 30.000 salarios mínimos legales vigentes. Segundo, que no tengan las características del grupo 1. Tercero, personal entre 11 y 200 empleados. Y por último, ingresos brutos anuales que sean iguales o superiores a 6.000 salarios mínimos legales vigentes. Señora Laura, tenemos una pregunta de un oyente anónimo, la cual es... Buenos días, señora Laura Santana. Quisiera preguntarle sobre si existe un cambio en las normas NIC para pymes con respecto a las normas plenas. Con respecto a las pymes en NIF, sí existen diferentes modalidades, puede decirse, traducidas en cambios con relación a las normas plenas, porque como les comentaba, el manejo de NIF en pymes busca que este tipo de organizaciones de empresas tengan un manejo más sencillo del tema de estructura contable y financiera, pues sus organizaciones están constituidas de una manera un poco más minimizada que otras empresas que tienen un gran volumen de información. Señora Santana, ¿cómo podemos hacer para que nuestros oyentes puedan entender mejor los NIF para pymes? Entender el tema de NIF en pymes, aunque pueda ser complejo, nos permite llegar a un punto de análisis de la información un poco más sencillo. Es decir, el tema de NIF en pymes inicialmente maneja unas guías de implementación que permite el acompañamiento a las empresas. Igualmente hay materiales de capacitación, las taxonomías en IFRS son un poco más sencillas, un lenguaje más sencillo que permita la información de comunicación entre la empresa y todos sus agentes de interacción un poco más sencillo en el tema de reducción de cargas, que significa permitir a la empresa contar con una información más real de la compañía, más asequible a la cantidad de terceros. Tenemos al señor Luisito con una pregunta. Adelante, señor Luisito. Si tengo una empresa catalogada con pymes, ¿estoy obligado a utilizar las NICs? Realmente la normatividad local exige que toda empresa constituida maneje tema de NIF, es decir, cuente con sus parámetros y estructuras basados en las normas internacionales de información financiera. Es por eso que existen muchos decretos o normas que facilitan que el contribuyente o empresarios puedan adaptarse a ese tipo de modelos de información. Bueno, señora Laura, ya para terminar esta sección de preguntas, quisiera saber si nos deja algunos consejos para la implementación de NIF para pymes. Para implementar las NIF, les recomiendo hacer un análisis detallado de su empresa para conocerla y saber cuáles son sus necesidades y capacidades a la hora del desarrollo de sus objetos sociales. Porque uno de los puntos fundamentales para el desarrollo de las NIF es contar inicialmente con unas políticas que satisfagan la necesidad fundamental de su compañía. Es decir, el objeto social de la empresa fue diseñado para que dicha empresa pueda dar curso a sus operaciones. Entonces, si contamos con unas políticas bien establecidas, bien constituidas, el tema de su implementación va a ser mucho más sencillo. Vamos a contar con los parámetros necesarios que nos permitan hacer. Señora Laura Santana, le agradecemos mucho su colaboración en la entrevista en el noticiero Melodía Estéreo y compartir la información de mucha importancia con nuestros oyentes. Hasta una próxima. Muchas gracias por su invitación. Queridos oyentes, esto fue todo por el día de hoy. Espero haya sido de su agrado y que les haya aclarado un poquito las dudas sobre el tema de NIF para pymes. Nos veremos en la transmisión de mediodía y sigue sintonizando Melodía Estéreo.